México en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Contexto mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de una enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso, por única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue de las más mortíferas de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,% de la población mundial. ¿Cómo entró México a la Segunda Guerra Mundial? México vendía petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos, y sus buquetantes navegaban por el Golfo de México. Este comercio naturalmente no convenía a las potencias del Eje, motivo por el cual los submarinos alemanes amenazaron a los buques mercantes de México, advirtiendo que esta actividad podría tener severas consecuencias. El 13 de mayo de 1942, un submarino nazi hundió un buque petrolero mexicano, el Potrero del Llano. El gobierno mexicano protestó la agresión inmediatamente. México tenía la justificación para entrar el 28 de mayo a la Segunda Guerra Mundial. 2 días después, el 22 de mayo, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho decretó que México entraba en estado de guerra contra los países del Eje, que eran Alemania, Italia y Japón. La Embajada de México en Suecia notificó la decisión. Alemania se negó a recibirla e Italia y Japón no contestaron. El gobierno de México esperó 6 días para la respuesta y al no obtenerla surtió efecto el estado de guerra el 28 de mayo de 1942. México en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad mexicana estaba muy dividida. Existía un gran ambiente de tensión. En 1940, Manuel Ávila Camacho fue electo presidente e impulsó la conciliación y la unidad para avanzar en el desarrollo del país. La unidad nacional fue el tema central. La unidad e industrialización, unidad y producción, unidad y respeto, unidad y equilibrio, unidad y cooperación. Estados Unidos lanzó una propaganda en toda América Latina difundiendo y buscando la aceptación de su política internacional, panamericanismo. Participaron 48 pequeños aviones caza piloteados por cerca de 300 militares y artilleros mexicanos, con base en la isla de Luzón, al norte de Manila, entre el 4 de junio y el 26 de agosto de 1945. El Escuadrón 201 voló 56 misiones de combate, muriendo en acción los pilotos Fausto Vega Santander, Mario López Portillo, José Espinosa Fuentes, Héctor Espinosa Galván y Pablo Rivas Martínez. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue más una postura política que una lucha por la defensa de la libertad declarada como bandera política por los Estados Unidos. Ávila Camacho decretó que en 1943 la creación del servicio militar obligatorio, lo que generó airadas protestas de grupos conservadores. Finalmente, las aclaraciones del gobierno en razón de que los reclutas del servicio militar solo servirían al interior del país y no se integrarían en ninguna fuerza expedicionaria extranjera en la guerra mundial. Datos importantes. En diciembre de 1941, el presidente Ávila Camacho nombró al general Cárdenas comandante del Pacífico. 2. Cuando empezó la guerra, México se mostró como un país neutral e incluso siguió vendiendo petróleo a Alemania hasta 1941. 3. La mayoría de los integrantes de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana recibieron entrenamiento, tanto en México como en Estados Unidos. 4. En 1942, los servicios de inteligencia de México y Estados Unidos elaboraron otra lista, la de los ciudadanos alemanes radicados en México que podían atentar contra el presidente de México. 5. En 1946, el PRM se transformó en PRI. 6. Los dos barcos petroleros hundidos por un submarino alemán se llamaban Potrero del Llano y Faja de Oro. 7. El gobierno mexicano no firmó una declaración formal de guerra. 8. En el mes de febrero de 1943 hizo erupción el volcán Paricutín en Michoacán. Conclusión. México durante la Segunda Guerra Mundial tenía una perspectiva de un país subdesarrollado, tristemente gracias a la mala organización de gobiernos anteriores y a la falta de orden en la población, falta de armas para poder enfrentar una guerra contra países poderosos.
Por eso México buscó refugio con Estados Unidos al ser atacado. Una jugada muy inteligente, ya que Estados Unidos era una potencia en esa época y podía defender de cualquier ataque enemigo. Pero algo curioso es que casi inmediatamente después se transforma el partido porque no estructuramos mejor para empezar a realizar otras cosas. Es por eso que las causas sociales y económicas que actualmente tenemos en nuestro país, por actos pasados que alternan y afectan nuestro presente. México en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Integrantes: Héctor Gabriel Alcántara García, Rodríguez González Sebastián Aldair, Nahum Milán Luis Felipe, Telles Martínez Edgar Daniel y Silva Krause Jessica.